Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto es la parte final de una profecía que le fue dada al profeta Daniel, donde pasarían cosas durante 3 bloques de tiempos: 7 semanas por una parte, 62 semanas por otra parte, y una semana, para un total de 70 semanas. Eso lo puedes verificar en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Allí también especifica que esta semana se trata de semanas de años. Quiere decir que cada día de la semana corresponde a un año, lo que quiere decir que 7 días de la semana son 7 años, y así sucesivamente. Cada año es el día de la semana. Si hablamos de 70 semanas, estamos hablando de 70 semanas de años. Según los estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, los primeros 2 bloques de semanas, tanto la de 7 como de 62, ya se cumplieron hasta la muerte y resurrección de Jesús, y la última semana de 7 días o 7 años está por cumplirse. Algunos intérpretes o algunas interpretaciones vinculan esta semana con un tiempo de gran tribulación que menciona las Escrituras. En Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Quiero que noten esta palabra, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, en su parte A, dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Como pueden ver, también Apocalipsis es otro texto donde hace evidente pues que habrá una gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no la fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 1. Estas mismas interpretaciones enseñan que la iglesia, ahora bien, ¿quién es la iglesia? La iglesia son las personas arrepentidas que reconocen que le han fallado a Dios, que son pecadores y que creen en Jesús. Y no solamente creen en Jesús, sino creen en su muerte y resurrección, así como el evangelio que vino a enseñarnos. Esos son la iglesia. Esta iglesia, dice las Escrituras, será librada. Eso lo puedes comprobar en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿De qué será librada? De dicha tribulación que nombramos al principio. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ciertamente las Escrituras dicen que esta iglesia en cuestión va a ser librada de la ira venidera, de la gran tribulación. Aunque hay interpretaciones, se cree que la gran tribulación pues no va a ser la ira de Dios, sino que la va a originar el anticristo. Pero independientemente de la ira o la tribulación, sabemos que estamos a las puertas de un acontecimiento de gran tribulación sobre la tierra, de la cual el Señor muy bien podría librar a la iglesia, tal como lo dice las Escrituras. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. Gloria a Dios, qué bonito, qué bien podemos confiar en el Señor, porque esto es una promesa, y si lo estamos interpretando correctamente, muy pronto seremos librados, seremos raptados. Ahora, el hecho de que seamos librados precisamente de esa ira o de esa tribulación involucra el hecho de que habrá un rapto, habrá un arrebatamiento, y la iglesia será quitada para dar paso a dicho tiempo de tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, ¿cuándo podría suceder esto? Es la pregunta que nos estamos planteando el día de hoy. Tomando en cuenta que está en curso la última generación de 80 años que nombra en Salmo 90:10, y que se sabe que es a partir del momento del florecimiento de la higuera, y hablábamos en un video anterior que es el renacimiento de la nación de Israel en mayo de 1948 y concluirá en mayo del 2028, tomando en cuenta que la tribulación comenzará 3 años y medio después de que haya comenzado la semana 70 del profeta Daniel, de cumplirse todo eso de manera literal, y si no nos equivocamos en la interpretación, a este 2028, que sería el final de la generación de 80 años desde la instalación del Estado de Israel, a ese 2028 le quitamos los 7 años, que sería, el 2028 sería el último año de la última generación. Que dijo Jesús que no pasaría hasta que todo lo que él nombró en Mateo 24 con respecto a la profecía se cumpliera. Le quitamos 7 años, entonces la semana 70 comenzó en 2021. De ser así, quiere decir que la mitad de la semana, que serían 3 años y medio, es ahora en el año 2025. Tomando en cuenta que la gran tribulación será después del rapto, entonces el rapto podría ser este mismo año. Gloria a Dios, amén, amén. O sea que la gran tribulación está por comenzar, está a las puertas, y estamos viendo acontecimientos en el mundo que nos hacen pensar que sí ciertamente estamos al borde de un colapso, no solo de la economía, sino de la moralidad, de las políticas, a nivel también de ecológico. La naturaleza está también demostrando que hay cambios fuertes. Estamos a las puertas de algo que está por suceder. Ahora bien, desde otro punto de vista, en cuanto a que la iglesia sea arrebatada a la mitad de la semana, o a la mitad de la semana 70 correctamente, justo antes de que el anticristo quebrante el pacto, en otro video hablaremos de eso, y tomando como referencia el último jubileo que hablábamos en un video anterior, en 2029, a ese 2029 le quitamos 3 años y medio, y el resultado de igual forma nos da 2025. Quise hacer este video bien preciso, bien conciso, bien corto, porque es una información que es bien clara y que nos llama a estar alerta. Por sí o por no, creo que estamos a las puertas, sino al final de la humanidad tal como la conocemos. Alerta, alerta. Maranata, Cristo